Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eric Villa, soy radiólogo intervencionista del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Vamos a hablarles prácticamente de lo que estamos haciendo aquí en este hospital. El tema es procedimientos de radiología intervencionista en pediatría. Y bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, al comité organizador. Eh, Prácticamente vamos a hablar de 5 puntos fundamentales: la definición de radiología, un poco de historia o de las personas que han sido pilares en el desarrollo o en la evolución de la subespecialidad como tal de intervención. Y bueno, vamos a hablar de la clasificación de los procedimientos, que son vasculares y los no vasculares. Prácticamente la definición de radiología intervencionista es la mínima invasión, generalmente utilizando los métodos de imagen, las guías, catéteres, stents y todo esto guiado por cualquier método de imagen: la fluoroscopía, el ultrasonido, la tomografía y hasta la resonancia. Charles Dotter fue prácticamente nacido en 1920. Él ha sido o es el padre de la radiología intervencionista y es el que creó la angioplastía en 1964. Él no es un vascular, él no fue un vascular, él fue un radiólogo intervencionista y fue el creador prácticamente de la terapia endovascular que ahora se hace actualmente. ¿Vale? Estos son uno de las leyendas que existen en el intervencionismo. Julio Palmas fue el primer creador prácticamente del primer stent. Era un stent muy bueno que se utilizaba para derivaciones, para stents, para comunicaciones. Amplatz creó varios también instrumentos. Cook y Temple realmente es uno de los que ha tenido mayor participación en el área pediátrica. La radiología intervencionista entonces la podemos dividir en procedimientos vasculares y no vasculares. Hablando de los vasculares, podemos también subclasificarla en neurointervención y intervención en tronco y periférica. De los procedimientos vasculares se pueden hacer angiografías, es prácticamente el ingreso al sistema vascular, la navegación arterial que hacemos o que se llama ahora. Y desde ahí podemos hacer diagnóstico, podemos hacer embolizaciones, tratamientos de anomalías vasculares, accesos vasculares y obviamente la terapia endovascular, no es más que restablecer el flujo de las arterias o de las venas. ¿Vale? De las arteriologías vasculares, pues, ¿para qué sirve? Pues, o el objetivo es la enfermedad vascular intracerebral, la hipertensión renovascular, patología vascular gastrointestinal, en el trauma también, y bueno, para la embolización tumoral prequirúrgica también. Todo esto se consigue mediante la técnica de Sendinger, como les decía, creada en 1953, que realmente eh, se tienen tres instrumentos importantes, que es la aguja, la guía y el introductor. Lo primero que se hace es introducir una aguja, después meter una guía, ¿sí? Llegamos, después meter un introductor vascular, y este introductor vascular pues nos va a servir para poder meter cualquier tipo de instrumento, ya sea guía, catéteres, balones, stents, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, en los pediátricos menores de 15 se recomienda realizar una micropunción, que es una aguja mucho más delgada. Estamos hablando de agujas de 20 Gauss, donde podemos meter un dilatador, una microguía, y con eso llevar y meter, por ejemplo, dilatar y poder meter hasta un introductor de, no sé, de 14, de 4, de 5, hasta de 6 French. ¿Sí? Esto va a evitar sobre todo la trombosis, el vasoespasmo y la oclusión vascular. Arriba de los 15 gramos o kilogramos, perdón, ya podemos utilizar una aguja de mayor grosor, ¿sí? Y esa puede ser hasta de 18 Gauss. Todos estos, cualquier parte que donde tengamos un sistema o tenemos una arteria o una vena, cualquier parte de la economía podemos ingresar por medio de la técnica de Seldinger. Una de las más ocupadas, pues nosotros la que más ocupamos es la femoral, pero la radial últimamente está teniendo mucho auge, ¿no? Sobre todo porque podemos evitar o hacemos que los pacientes sean, como obviamente, tengan una estancia todavía más corta, ¿no? Sobre todo porque se evitan menos formación de hematomas. Y bueno, la arteriografía renal, ¿cuáles son una de las que nosotros mayormente hacemos? Pues es para determinar la causa vascular de la hipertensión. Y bueno, existen muchas causas, ¿sí?
Hay que ver para la etiología de la hematuria, la vasculitis, ¿sí? Si existe un trauma, ¿sí? O podemos hacer también algo terapéutico, en este caso si es una angioplastía o una embolización tumoral. Una de las causas más importantes es la fibrodisplasia o displasia fibromuscular en un 60 al 80% de causa como hipertensión renovascular, sobre todo por la hipertrofia que hay a nivel de la capa media de, de las fibras musculares, ¿no? La neurofibromatosis, algunas otras causas, ¿no? Facomatosis, Williams, el Takayasu, que es la arteritis, la poliarteritis, el trauma, son también causas. Miren, aquí tenemos dos ejemplos. Un paciente de 12 años, por ejemplo, que tiene una estenosis importante, más del 90% de la arteria renal derecha. Y por otro lado, otro niño de 4 años donde encontramos una estenosis de una de las segmentarias superiores y póstero superior. ¿Vale? Aquí tenemos fíjense, un niño con diagnóstico de neurofibromatosis, con una dilatación o un aneurisma y definitivamente una estenosis posaneurismática. Se le realizó una angioplastía con un balón muy pequeño y prácticamente se restableció el estado hipertensivo de origen renovascular. Aquí tenemos otra, miren, otra, se hace una enfermedad de Takayasu, una enfermedad, una arteritis prácticamente, donde se forma una estenosis importante, una segmentaria, ¿sí? Se realizó una angioplastía. Esta muesca nos habla de la zona de estenosis y cómo se fue abriendo, y prácticamente post plastía restablecemos el flujo, y eso totalmente conduce a un restablecimiento de los estados hipertensivos, y obviamente también evitamos la pérdida por oligoemia del segmento que irriga esa arteria. En general, realmente la fisiopatología, que es por qué se da un estado hipertensivo, pues obviamente al tener una disminución de la perfusión o un descenso de la presión, se activa la renina, y esto va a hacer que haya una conversión de angiotensinógeno hacia angiotensina, y por la enzima convertidora de angiotensina pues, obtenemos angiotensina 2. Esto va a tener un efecto sobre la adrenal, estimulando la producción de aldosterona, y esta a su vez va a tener retención de sodio, y obviamente por aumento o retención de volumen vamos a tener aumento de la presión arterial. Este es un caso de neurofibromatosis tipo 1, donde hay dilataciones, donde hay formación aneurismática, sobre todo a nivel desde la bifurcación de la renal, las arterias segmentarias, y todo esto puede producir sangrados, formación fistulosas o incluso estados hipertensivos también por estenosis. ¿Vale? Esta es una polarteritis nodosa. Miren, vean la gran capilaridad que hay de los vasos distales, ¿sí? Y prácticamente es una displasia vascular con formación de microaneurismas, ¿vale? Este es el típico caso. Este es un hígado, es una arteriografía hepática. Se ve la hepática derecha, la hepática izquierda, y vean la vascularidad filiforme, prácticamente displásica, de los vasos distales, ¿no? Es una enfermedad que afecta mucho el pequeño vaso, no así el mediano ni el grande, ¿vale? Entonces, también podemos hacer radiografías por trauma. Este es un niño que se le realizó una biopsia, nos dimos cuenta que tenía un hematoma, le hicimos una angiografía selectiva y vimos la que estaba extravasando. Por fortuna se hizo una embolización y prácticamente se solucionó el problema. Este es otro paciente que tuvimos una biopsia. Vean, esta prácticamente es la extravasación. Vamos a repetir este video y vean ustedes, se hace una angiografía selectiva de la arteria renal, y vean la extravasación dependiente de una de las segmentarias. Aquí en esta obtuvimos, prácticamente se le puso un coil, fue suficiente, y con eso limitamos el sangrado. Este niño estuvo a punto de que se le hiciera una nefrectomía porque no había otra situación. Entramos ya al final del turno para realizar esta angiografía, y se le pudo meter ese coil y prácticamente salvó el riñón, y bueno, continúa y obviamente su vida, ¿no? Aquí tenemos este caso, es
un paciente de 10 años con esclerosis tuberosa, prácticamente ustedes saben el diagnóstico de lo que se trata, y este es un angiomiolipoma, ¿sí? Del polo superior. Son muy frecuentes que se den en el polo superior, hemos tenido ya varios casos. A veces estos angiomiolipomas se acompañan incluso de formación de aneurismas en las arterias o vasos que lo nutren o que lo irrigan, que son vasos muy displásicos, formadores de aneurismas. Vean prácticamente cómo se ve en una fase más ya parenquimatosa, y después de una embolización pues óptima, prácticamente tenemos la ausencia ya de vascularidad, ¿no? O la devascularización del tumor. Estos pacientes dan mucha hematuria, entonces hay veces que con una embolización selectiva, con eso es suficiente, ¿vale? También tenemos otra de las indicaciones, que es el sangrado gastrointestinal. Prácticamente las causas pueden ser hepáticas, pueden ser múltiples, ¿no? Desde una gastritis, un proceso inflamatorio, hasta hiperplasias nodulares, divertículos. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Pues pacientes que no responden a manejo conservador, ¿sí? Que por más, incluso hay pacientes que incluso ya se metieron a cirugía y que no responden, que no se encontró el sitio de sangrado, y bueno, que continúan con requerimientos sanguíneos y tuvieron fallas, sobre todo en la endoscopia, incluso de forma quirúrgica también, ¿no? Entonces, fíjense, este es un masculino de 6 años con linfohistiocytosis, y observen cómo se hace prácticamente entramos con un pictel, se hace una angiografía a nivel de la aorta bifermoral le llamamos, y estamos viendo la posificación de la arteria mesentérica superior, y estos prácticamente son ramos, se ve una extravasación de medio de contraste a nivel de los vasos o ramos yeyunales, ¿no? Se hace una embolización y fue exitosa, ¿no? Así pues, también otra de las formas terapéuticas que tenemos es para las anomalías vasculares, no malformaciones. Realmente la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, la ISVA, prácticamente ya la clasifica así. Ya no se llaman, no debemos de tener como de malformaciones, sino que debemos de llamarle anomalías vasculares, es el término correcto. Y dentro de las anomalías vasculares pues se pueden clasificar en tumores o anomalías tumorales vasculares, y las malformaciones vasculares. Dentro de los tumores vasculares pues están los hemangiomas, el infantil, el congénito, y algo más agresivo es el hemangioma endotelioma caposiforme, ¿sí? Y dentro de las malformaciones vasculares pueden ser de bajo y de alto flujo, ¿sí? ¿Cuáles son las de bajo? Pues las malformaciones capilares, las venosas, las linfáticas, y puede haber combinación de estas. Pero también hay las de alto flujo, que son como tal las malformaciones arteriovenosas, que pueden estar con presencia o sin presencia de fístula, ¿vale? Y ya más complejas, hablando de síndromes, sobre todo facomatosis, que pueden darnos unas malformaciones terribles, ¿no? En extremidades de forma unilateral o incluso bilateral, o pueden ser múltiples, ¿no? Fíjense, este es un hemangioma hepático infantil del lado izquierdo del hígado, y este es una hemangiomatosis, puede ser multifocal o pueden ser muy difusos, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso Abbas-Merritt, consumo, generalmente fue un hemangioma infantil, y estaba consumiendo tanto, se hizo una embolización y prácticamente esto cede mucho. Este es el hemangioma caposiforme. Estos pueden ser únicos o pueden llegar a presentarse múltiples. Esta es la característica violácea que producen en la piel. Y bueno, cuando les hacemos una arteriografía realmente tienen importante vascularidad, y pueden llegar a tener este tipo de opacificación realmente como si fuera algo micro o algo de tipo, sí, muy vascularidad, prácticamente como espongiforme le llamamos, ¿vale? Después de una embolización prácticamente se eliminan esta opacificación distal y quedan los vasos grandes, ¿no? Y eso ayuda mucho a la reducción de su tamaño. También existen hemangiomas parotidios, vean, observemos cómo hay prácticamente una opacificación microcapilar, y después de una embolización adecuada prácticamente esta desaparece, y también disminuyen los consumos de estos pacientes.
el síndrome de Klippel-Trenaunay, realmente es una facomatosis que son malformaciones complejas, ¿no? Que tienen anomalías venosas, anomalías arteriales y también aneurismas, formación de aneurismas y estenosis múltiples y bueno, estos pueden ser todo un dolor de cabeza cuando nosotros entramos y hacemos una angiografía para dar tratamiento a este tipo de situaciones, ¿no? También las malformaciones vasculares, estas que son de bajo flujo, también tenemos a las linfáticas, ¿no? Y las linfáticas como los linfangiomas sobre todo, que pueden ser de micro y macroquísticos, y bueno, también les podemos dar tratamiento. Eh, este es un de tipo macroquístico, vean, son quistes grandes, se meten varias agujas y se puede dar esclerosis, en este caso con alcohol o con bleomicina, que es lo que se está ocupando para esto. Y vean, después de varias sesiones, prácticamente, este es prácticamente un escolar, y vean la diferencia, ¿no?, que tenemos, sobre todo después de la esclerosis, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Esta es una anomalía venosa, miren, estos también son de bajo flujo. Aquí es muy importante saber, como radiólogos, saber diagnosticarlas, ¿no? El gran reto en las anomalías vasculares es el diagnóstico para nosotros, porque a partir de eso es el tratamiento. Vean cómo prácticamente tiene un edema importante de su labio superior, con las maripositas prácticamente se meten varias dentro de la lesión. Se hace una venografía para ver qué tanto está el flujo, qué tanto está alterado o qué tan rápido, qué tan alto está el flujo. Si se ve que prácticamente se opacifica o nada más la lesión y tiene un flujo muy lento, pues se inyecta, aquí generalmente inyectamos alcohol y después de varias sesiones, unas 5 sesiones, vean prácticamente la resolución de estas anomalías, ¿no? Esto es prácticamente los materiales de embolización que nosotros tenemos, y esto va a depender de si es un vaso grande o un vaso pequeño, si es temporal o permanente, y dependiendo de eso son los materiales que nosotros podemos emplear. Nosotros empleamos en este hospital desde gel foam para hacer embolización, y embolizamos con esferas, podemos embolizar con partículas, podemos utilizar dispositivos oclusores como Amplatzer, plugs, pero también utilizamos el alcohol absoluto, sobre todo para las anomalías vasculares, y así nos vamos con materiales líquidos embolizantes como los acrilatos, como el Onyx, Fill, Squid, hay muchas, y sobre todo partículas, ¿no? Todo esto dependiendo vuelvo a repetir, del vaso a embolizar, y si nosotros queremos tener una embolización permanente o una embolización temporal, ¿vale? Aquí está otro ejemplo. Estos son los famosos coils, que tienen como unas esferas o microesporas, perdón, que estas lo que van a hacer es provocar agregación plaquetaria. El gel foam, sí, es un producto de porcino que lo que hace es también provocar agregación plaquetaria y hacer una embolización tanto mecánica, bueno, prácticamente mecánica, ¿no? Y esta es un método temporal. Las esferas las utilizamos mucho, las partículas ya casi menos utilizadas, porque estas no son tan hidrofílicas y estas generalmente ocasionan tapones, pueden llegar a tapar el catéter o grandes vasos, ¿no? Y aquí es como se preparan y así es como las utilizamos. Otra es la TASE, famosa, la embolización transarterial de tumores hepáticos. Esa prácticamente aquí no la hemos podido hacer todavía. Hemos estado platicando mucho con los cirujanos oncólogos, los oncólogos pediatras, pero prácticamente una de las se utiliza mucho para los hepatoblastomas y el hepatocarcinoma fibrolamelar, que se da más en escolares y en adolescentes, ¿no? Y una de los objetivos es devascularizar el tumor y suministrar también, obviamente, quimioterapia, ¿no?, intraarterial. Entonces, las indicaciones, la resección quirúrgica incompleta, cuando no hay una disponibilidad de trasplante, y cuando y pues sobre todo para que no tengamos un efecto de quimioterapia sistémico, ¿no?, sea más local y obviamente también de forma paliativa. 3 objetivos básicamente: es tener una alta dosis del agente quimioterapéutico en el tumor,
disminuir los efectos sistémicos y también obviamente incrementar el tiempo de permanencia y eficacia de la misma quimio dentro del tumor, ¿no? Miren, este fue un niño de 15 años, prácticamente un fibrolamelar, una niña de 15 años, donde se hace una angiografía selectiva y depende de todo, se ve la opacificación del tumor del lado izquierdo y bueno, se hizo una quimioembolización y estos son los controles. Así es como se ve después de hacer una quimioembolización por el lipiodol que se establece y vean las extensas áreas de necrosis que se van produciendo. Incluso pueden ser tan óptimos o tan buenos los resultados que puede hasta negativizarse en un PET-CT o en una resonancia eh, funcional sobre todo. Entonces vean, el gran tumor, por ejemplo, es un hepatoblastoma, 23 meses, ¿no? Por respuesta a quimio, son pacientes que obviamente ya no son candidatos a una resección quirúrgica, se hacen arteriografías, se hace una quimioembolización y vean, este es el control después de ya con el material de quimioembolización. Entonces el objetivo de esto es reducir el tumor, prolongar de la vida y obviamente pues también con calidad, ¿no? O que tenga mejor calidad de vida este paciente. Otra de las cosas en las cuales estamos trabajando ya es a nivel cerebral. En este hospital pues prácticamente ya estamos haciendo desde diagnóstico hasta lo terapéutico a nivel cerebral y a nivel del tronco o de la cabeza y cuello, ¿no? Esto hablando, por ejemplo, tuvimos el año pasado una paciente, esta de 7 años, en la cual llega desde Cancún y se hace una arteriografía. Esta paciente había sangrado, se encuentra una arteriografía, esta es una arteriografía de la circulación posterior, si se dan cuenta, esta es la basilar y las cerebrales posteriores, pero existen ramos que son ramos temporales que dan temporales posteriores, en donde se observa la opacificación o en un nido vascular con una vena de drenaje, ¿no? Un drenaje venoso temprano. Después aquí prácticamente metimos un coils y este puntito es el líquido embolizante que estamos empleando, ¿sí? Metimos un microcatéter hasta la zona del nido vascular y embolizamos con coils y con líquido y este es el resultado. Prácticamente esta es la rama, aquí están los coils, aquí se embolizó con Onyx y tenemos un resultado favorable, ¿no? Entonces, bueno, el nasoangiofibroma famoso, que es nosotros aquí en este hospital somos el centro de referencia nacional prácticamente de este tipo de tumor. Se tiene tanto los cirujanos ya y ahora pues nosotros como intervencionistas ya tenemos una importante casuística de estos pacientes. Yo creo que llegamos a tener 14, 16 tumores por año, cuando estos en cualquier un hospital pueden llegar uno cada 2 o 3 años o cada 4 incluso, ¿no? Pues aquí tenemos ya hasta 16 tumores de estos anuales, ¿no? Es un tumor que está irrigado por excelencia por la maxilar interna y de sus ramas, obviamente. También la faringe ascendente puede darle ramas, pero vean los grandes tumores que pueden darse, ¿no? Aquí hemos visto tumores que incluso se meten al cráneo, a la base del cráneo, al seno cavernoso, lo trombosan, envuelven la carótida interna y esas situaciones, ¿no? Esto se embolizó con partículas o con esferas y después se ocluyó la arteria maxilar interna con un coil. Otros son, hablando de los procedimientos no vasculares, pues podemos hacer biopsias, drenajes, derivaciones urinarias, vía biliar, ¿no? Manejo de la estenosis, terapias ablativas que vamos a iniciar prácticamente con tiroides, ablaciones químicas. Y bueno, esta puede ser generalmente por aspiración y se puede hacer por Trucut. Trucut es no más que sacar un cilindro bien con tejido, ¿no? Este es histopatológico y el VAF pues es citológico. Prácticamente cualquier parte de la economía podemos accesar, ¿sí? Tanto del cuello, tórax, abdomen, retroperitoneo, ¿no? Bueno, prácticamente cualquier parte de la economía podemos hacer una biopsia. Esta es una aguja que es un sistema coaxial
donde entramos hasta el tumor, hasta la lesión, y con esta quitamos un mandril y con esta pistolita obtenemos múltiples fragmentos. ¿Qué permite el sistema coaxial? Que obviamente después de que terminamos de sacar las muestras que nosotros queramos, prácticamente después podemos hacer una embolización del trayecto para evitar sobre todo sangrados o formación de hematomas. Y esto es muy importante porque dirán, ¿por qué lo hacen así? Pues porque estos son niños, estamos hablando de niños que a veces no, pues obviamente ellos no cooperan después de una sedación, se despiertan muy inquietos, muy adoloridos, llorosos, y obviamente la posibilidad de sangrado y de formación de hematomas es alta. Pero utilizando esto, que es un tip que les puedo dar, hacer una buena mezcla de Gelfoam, convertirlo en una pasta, como una pasta de dientes con solución fisiológica, embolizamos trayecto de salida y prácticamente eso se va a un porcentaje muy bajo de complicaciones de este tipo. Estos son los tumores prácticamente, los, los que son más importantes o los más frecuentes en aparición, hablando de las leucemias, los linfomas y las complicaciones. Pero bueno, como les decía, podemos aparecer en cualquier parte de la economía, y podemos hacer biopsias renales, tórax, ¿sí? Fue un rhabdomyosarcoma torácico, y bueno, ahí estamos metiendo nuestra aguja, este fue un injerto. Aquí acuérdense que en La Raza, aquí en el Hospital General, son uno de los hospitales que más se hacen trasplantes a nivel nacional, y entonces hay que, atender las complicaciones, pero también si existe algún rechazo o algo, pues también podemos tomar biopsias. Tiroides, el papilar de tiroides también es un cáncer que también se da incluso en los niños. Aquí vemos muchos niños, incluso hemos llegado a ver hasta niños de 8 años con papilar de tiroides, y bueno, hacemos muchas biopsias de cuello, ¿no? Drenajes de las derivaciones podemos derivar cualquier cosa que esté obstruida, ¿no? Desde a nivel biliar, hemos drenado, por ejemplo, no sé, quistes de coleo que son enormes, que incluso son poco operables, porque vemos una dilatación quística muy importante a nivel abdominal, redundantes, coleocos muy redundantes y eso. Entonces a veces hemos tenido que drenarlos también para que puedan ser operados y se pueda prácticamente el cirujano ver una anatomía mejor, ¿no? O más visual cuando los abren. Los abscesos también son otras cosas, y bueno, algunas indicaciones de la nefrostomía, que prácticamente es obstrucción por cualquier situación, ¿sí? De causas congénitas o de causas adquiridas, ¿vale? No es más que meter una aguja, la hacemos guiada con ultrasonido, metemos una guía, ya lo hacemos ya después, opacificamos el sistema colector o la pelvisilla ya con fluoroscopía, y así se hacen dilataciones progresivas, y finalmente colocamos catéteres, ¿no? Miren, es la dilatación importante de estos niños. A esto se le puso prácticamente una nefrostomía bilateral. ¿Sí? En drenajes, ¿cuáles son las indicaciones de los drenajes? Cuando ahí tenemos cualquier colección o atrapamiento de líquido ahí que esté contaminado, pues obviamente que esté sospechoso de infección, que tenga para caracterizar el fluido, y obviamente que esté causando síntomas, sobre todo la respuesta sistémica inflamatoria, leucocitosis, que un paciente esté mal, ¿no? Miren, la colección generalmente la podemos hacer guiado por ultrasonido, lo podemos hacer guiado por tomografía, un absceso post apendicectomía. Otra colección, ¿sí? Otra apendicectomía donde se forma una colección con un nivel hidroaéreo importante. Se abordó de forma percutánea con una aguja chiva, y con sistema coaxial se deja finalmente un catéter. Los pseudoquistes pancreáticos, a las colecciones peripancreáticas que se contaminan sobre todo y que causan respuesta sistémica inflamatoria, también se realiza drenaje, ¿no? Fíjense, fue un quiste de duplicación que se infectó, prácticamente se abordó de forma percutánea, se colocó un catéter, y el quiste prácticamente se esclerosó primero se drenó todo, y después se esclerosó con alcohol y santo remedio.
También podemos tener abordajes transglúteos, estos son muy frecuentes, sobre todo más en el adulto, no tanto en los niños como que les causa más problema, el adulto lo tolera muy bien, pero son para drenar este tipo de colecciones, ¿no? Que son a nivel de pélvico, presacros, y bueno, también podemos tener un abordaje transrectal de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos para cualquier procedimiento? Pues primero, hacer una valoración y una planeación de imagenológica importante. Siempre les digo a los residentes que para ser un buen intervencionista yo creo que tenemos que ser buenos radiólogos. Hay que saber primero hacer el diagnóstico oportuno y ver y para la planeación saber identificar dónde está la colección, dónde está la estenosis, dónde está la obstrucción, ¿no? Que vamos a tratar. Y así bien, si es una colección, pues saber que no sea un asa de intestino dilatado y que no vayamos lejos de ayudar al paciente, pues lo vamos a lesionar, ¿no? Tenemos que tener apoyo anestésico. Uh-huh. Siempre, generalmente aquí ocupamos una sedación profunda, dormimos a los niños y a veces incluso tiene que ser una anestesia general. Los tiempos de sangrado menores de 18, el TP, es el más importante, y el TPT de menos de 32, ¿no? INR generalmente en los niños menos de 1.2, pero podemos ser en casos de urgencias accesibles hasta 1.5, que es el margen que tenemos de seguridad. Las plaquetas mayores de 50.000 siempre, y cuando vamos a tratar algo endovascular, una creatinina menos de 1.2, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues visitas diarias, hay que cuidar siempre el catéter, de que no se vaya a jalar, hay que lavarlo, ¿vale? Hay que repetir la imagen si es necesario en el tratamiento de un drenaje, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es lo más importante o una de las complicaciones más importantes? Son la bacteriemia y la sepsis. Esto se da por la translocación bacteriana, ¿sí? Se da una respuesta sistémica inflamatoria y bueno, pues esto puede ser desde un estado leve, moderado o severo. Algunas otras de las complicaciones más importantes pues, son la hemorragia o la lesión a otros órganos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el presente que tenemos ahorita y por lo cual vamos a seguir trabajando en este hospital? Es para el tratamiento endovascular de las anomalías vasculares, que yo creo para el próximo congreso ya estaremos hablando desde el diagnóstico hasta el tratamiento de las anomalías, porque lo que estamos haciendo es juntar o haciendo casuística de pacientes. Y bueno, la hipertensión portal pediátrica también es un reto para la radiología intervencionista y sobre todo la terapia endovascular, ¿no? Y ahorita sobre todo estamos empezando o estamos ya protocolos, estamos iniciando ya proyectos sobre a nivel neurovascular, ¿no? En el tratamiento de las anomalías y sobre todo también en el rescate vascular ya en los adultos, en el ictus cerebral, ¿no? Esto es nuestra aspiración en algún momento, después de que toquemos múltiples puertas, pues tener nuestra sala híbrida que sea donde podamos hacer procedimientos tanto quirúrgicos como endovasculares y percutáneos, no vasculares y bueno, ¿no? Estas son salas híbridas que actualmente pues las tienen sobre todo los hospitales. El Hospital General de México fue donde pusieron la primera, y bueno, algunos hospitales como Interlomas me parece, o Pedregal o ABC creo tienen ya salas híbridas, y bueno, en algún momento yo creo, a lo mejor, no sé si nos toque, pero es bueno aspirar a esto. Y bueno, estos son los hospitales donde en algún momento yo me he formado, nuestro equipo de trabajo, nuestros residentes, nuestros técnicos, personal de enfermería y todo esto hacen que esto poco a poco vaya saliendo y poco a poco vaya a ir creciendo cada vez más y más. Muchas gracias.